Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, hola a todos, todas. Qué rico tenerlos acá otra vez en un gran episodio de Degeneradas. Vamos a hablar por primera vez de un tema del que no hemos hablado jamás, pero creo que es algo que debemos hablar porque quienes no hemos estado ahí son de esas cosas que uno no se imagina, ¿saben? Son de esas cosas que uno no tiene por la cabeza, que uno de pronto lo da por hecho, cosas de la vida, que simplemente uno lo ha naturalizado tanto que realmente no entiende por qué hay más allá, o un más allá, o bueno, digamos que por qué existe o por qué estamos hablando de este tema. Entonces, soy Camila Moreno y les doy la bienvenida a este episodio de Degeneradas. Bueno, entonces en esta ocasión estamos con Claudia Gómez. Claudia Gómez, muy querida, nos está acompañando desde España. Digamos que el horario fue un poquito difícil de cuadrar para que grabáramos, pero Claudia, igual que nosotras, siente la necesidad como de que este tema no solo ¿cómo se dice eso? Se hable en España, sino que comencemos a hablarlo en general en el mundo, que comencemos a hablarlo en Latinoamérica y en Colombia también, porque ella lo que quiere hablar, ella es una mujer que tuvo en su búsqueda, digamos, por ser mamá, tuvo un aborto espontáneo. Ahorita, Claudia, tú me aclararás si fueron uno o dos, pero ella es la que encabeza la lucha por que se implante la baja. La baja es como una especie de licencia, una licencia por duelo gestacional. Es decir, que nosotros si tenemos un momento, este duelo gestacional, si tuvimos un aborto espontáneo, podamos tener la misma licencia que en casos de otro tipo de duelos nos da la ley. Claudia, bienvenida, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Camila? Pues nada, muchísimas gracias por traerme a vuestro podcast, que me parece un podcast muy necesario hoy en día, tanto en Latinoamérica como en España, como en todo el mundo. Y nada, encantada de hablaros de este tema y de darle voz. Bueno, entonces te agradezco nuevamente, pero cuéntanos un poco. Sé que este tema de la baja por duelo gestacional nació de tu propia experiencia, de que esta lucha nació por tu experiencia. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito qué ocurrió y por qué pensaste que es importante hablar de esto. Bueno, yo en el 2016 tuve un primer aborto de un embarazo natural con 8 semanas de embarazo. Y bueno, ahí ya me di de bruces con este tema cuando pues mi médico de cabecera, que es como el médico de familia aquí en España, ¿no? Pues me dio una baja o licencia, como lo llamáis vosotros, por enfermedad común, que quiere decir que ahí podría haber tenido un resfriado, una gripe, y eso es una enfermedad común, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve mis días, etcétera, y luego pues siguió mi búsqueda de embarazo, que eso es otro tema aparte porque me costó muchísimo. Bueno, finalmente conseguí volverme a quedar embarazada gracias a una fecundación in vitro, y en la semana 17 de embarazo, cuando nadie espera ya en el segundo trimestre que vaya a pasar nada, pues a mi bebé se le para el corazón y bueno, yo tengo que parir a mi bebé, porque a esas semanas ya tienes que parir a tu bebé. Entonces, bueno, puedes imaginarte la situación en la que me vi pues de parir a un bebé sin vida, un bebé muy, muy, muy deseado después de mucha lucha, de muchos años de operaciones de útero, de reproducción asistida, etcétera. Pues ahí es cuando yo busco por mi cuenta una psicóloga perinatal, porque en ningún momento se me ofreció a mí pues asistencia sanitaria en ese aspecto, psicológica, especializada en perinatal. Entonces yo ahí ya poco a poco empecé a darme cuenta de que en España, al menos, los protocolos que existen cuando una de estas situaciones ocurre, que por desgracia ocurren
No quiero decir que ocurran a menudo, afortunadamente, pero sí que les ocurre a muchas mujeres. Entonces no hay protocolos establecidos para la correcta atención ni durante ni después. Entonces, hoy por hoy en España lo único que se contempla es que cuando el embarazo ha sobrepasado los 180 días de gestación, que equivalen a 6 meses, se otorga a la madre, solo al padre no, a la madre, la baja o licencia por maternidad. O sea, lo mismo que si tu embarazo llega a término o si tu bebé nace vivo, se te concede una baja por maternidad y a tu pareja también, pero en los casos en los que el bebé nace muerto, no se concede esa baja, a no ser que, como decía, supere los 180 días de gestación, y en ese caso solo a la madre, al padre no. Entonces, claro, ¿qué pasa con todas las mujeres que sufrimos una muerte gestacional en el primer trimestre y en el segundo trimestre? Ahora mismo, hoy por hoy, para la sanidad pública española, no contamos en el sentido de que no se nos tiene en cuenta para darnos una atención psicológica posterior, para darnos nuestro espacio de recogimiento, de recuperación física, porque pasamos un parto, y en algunos casos muy duro. Yo estuve casi 3 días pariendo porque no dilataba. O sea, fue un esfuerzo físico bestial, físico, como decía, y psicológico. Entonces, básicamente, como no hay un protocolo establecido, en estos casos dependes de la arbitrariedad o de las decisiones que pueda tomar tu médico de cabecera, que al fin y al cabo el pobre también sigue sus guías y sigue sus protocolos, y como no hay nada establecido, pues lo más lógico es que diga, bueno, pues te doy un permiso, una baja por 7 días. 7 días, pues en la mayoría de los casos no empiezan ni a ser suficientes para la recuperación física y psicológica. Y entonces todo esto influye en el hecho de que este tema se siga invisibilizando por parte de la sociedad, que siga siendo tabú, que no se le dé la importancia que tiene, que la gente piense que lo que tienes que hacer es volver al trabajo para olvidarte. No, yo no tengo que volver al trabajo para olvidarme. Yo necesito atravesar mi duelo, yo necesito recuperarme. Que me pueda, no sé, distraer con ciertas actividades, no te digo que no, pero esto no es ahora pones punto y aparte y te olvidas de lo que ha ocurrido y ya tendrás otro bebé. No, o sea, un duelo no se atraviesa de esa forma ni te recuperas así. Entonces, pues, de ahí es de donde parte un poco todo lo de la petición de change.org, gracias también a que se está moviendo muchísimo en otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, que no tienen un sistema público de sanidad como en España. Por eso es tan importante que, aunque se les haya concedido 3 días, es que son 3 días que paga el Estado a esas parejas para que puedan empezar a elaborar su duelo. Entonces, bueno, a raíz de todo esto que te estoy contando, pues surgió la petición y estoy muy contenta por toda la visibilidad que se le está dando a este tema. Bueno, Claudia, aquí te voy a hacer una pregunta y qué pena la ignorancia, de verdad. O sea, es un tema que no me imagino en la cabeza, pero ¿por qué hacen pasar? Tú me dices que tuviste un parto como de 3 días, porque si ya se sabe que el bebé está muerto, ¿por qué no te ayudan con una cesárea? ¿Por qué te hacen pasar por todo esto? Pues la respuesta es porque en el primer y en el segundo trimestre una cesárea implicaría una rotura de tejidos muy difícilmente recuperable a largo plazo. Es decir, te puedes quedar sin útero, básicamente. Por eso no se recomienda una cesárea. Yo pedía a gritos una cesárea, pero se me negó precisamente por eso. Entonces hay que parir de forma vaginal. No, bueno, eso ya entendiendo, digamos que igual debió ser terrible, pero también te ayudó a tener a tu bebé, finalmente quedarte embarazada. Pero
¿Por qué crees que existe esta desconexión? ¿Por qué crees que existe este problema de, no sé, de salud mental en cuanto a, bueno, ya se recuperará, ya pondrá atención en el trabajo, ya seguirá haciendo su vida y no de verdad desde la medicina, que digamos que ahorita estamos en el siglo XXI y de, pues bueno, hay muchas soluciones médicas a los embarazos, digamos que con problemas en la gestación, pero yo me imagino que en el pasado esto debía ser un pan de cada día más o menos, o debía ser muy seguido, porque si es algo que nos atañe o que nos implica directamente un daño a nuestra salud mental o un impacto, más bien más que un daño, un impacto a nuestra salud mental, ¿crees que es esa desconexión entre lo que una mujer está viviendo y lo que la medicina dicta o lo que las leyes dictan? Es muy interesante esa pregunta. Yo creo que tiene mucho que ver con el papel del sufrimiento de la mujer que, pues, que viene arrastrando durante siglos y siglos y siglos. Ya simplemente con el posparto o el puerperio, la famosa cuarentena, que no son 40 días, evidentemente, o sea, un posparto puede durar hasta años realmente, pero es como que se nos considera que el hecho de quedarnos embarazadas, de parir, de perder a un bebé, forma parte de nuestra figura de mujer, o sea, es como que lo que nos ha tocado, ¿no? Entonces, partiendo de la misma base de la regla, el periodo, que durante años y años y años se ha dado por hecho que tiene que doler y no pasa nada, y si te quejas porque tienes endometriosis, que es una enfermedad declarada, eres una quejica, porque la regla tiene que doler y te jorobas, te jodes, hablando mal y pronto, pues claro, partiendo de esa base ya, todo lo demás es como está invisibilizado, está silenciado. No, yo no me he sentido, por ejemplo, en el trabajo, al principio cuando me pasó, yo no sentí que tenía un espacio para hablar abiertamente de lo que me había ocurrido. O sea, incluso las primeras semanas cuando volví a trabajar sentía como que me daba vergüenza hablar de lo que había pasado. Básicamente porque la respuesta de la otra persona probablemente no iba a ser la que yo esperaba, por desconocimiento, pues porque en la gran mayoría eran hombres y no lo entendían. Entonces, como no se da este espacio para hablar de ello abiertamente, sin tapujos, sin miedo a juicios, pues ya de por sí todo el dolor y todo el sufrimiento que tengamos está invalidado, no sirve de nada. Yo quería hablar precisamente contigo de eso. ¿Cómo comenzaste a hablar? Sobre todo me imagino que después del segundo aborto espontáneo, pues. Porque la gente generalmente, lo que tú dices, uno no sabe cómo actuar, es algo lo que uno no habla, que a uno no le dicen, o sea, tú cuando tuviste esa necesidad de hablar, ¿qué recibiste y cómo seguiste con la lucha de que la gente sea más consciente sobre este tema? Pues un poco a raíz de seguir yendo a terapia y yo misma darme cuenta de lo que había vivido, de cómo había vivido, de cómo eso me iba a formar como persona, como mujer y como futura madre, pues fui encontrando, gracias también a mi canal de YouTube y a mis redes sociales, pues otras mujeres que les había ocurrido lo mismo. Y empecé a no sentirme sola en ese sentido, porque ya te digo que al principio, pues es que no podía hablar con nadie del tema, porque ni siquiera mi propia pareja podía llegar a entender lo que yo estaba sufriendo, a pesar de ser él el padre, ¿no? Entonces fue
pues a raíz de yo abrirme en YouTube y en Instagram sobre todo, cuando encontré a otras mujeres que habían pasado por lo mismo, y entonces pues empecé a sentirme comprendida y apoyada. ¿Y cuánto tiempo después comenzaste a hacer esta iniciativa o a mover esta iniciativa en change.org? Y algo muy importante que me parece es por qué en la iniciativa también incluiste a tu pareja. Digamos que este tipo de baja o de licencia también se le dé a la pareja, más allá de a la mujer que pues estaba embarazada y está sufriendo pues por ese aborto espontáneo. Pues, a ver, esto ocurrió en 2017, cuando mi bebé Hugo muere, y hasta 2021 no inició la iniciativa en change.org. O sea, que imagínate todos los años que han pasado para pues seguir hablando con mujeres que habían pasado por lo mismo, para que todo el tema tanto de la violencia obstétrica como del duelo gestacional pues fuera como siendo un poquito más grande, al menos en España, porque esto hace unos años no se hablaba de nada de esto, pero desde hace un año aproximadamente a esta parte se ha empezado a darle muchísima voz desde distintas plataformas, desde distintos colectivos. También ha coincidido que pues, bueno, celebridades y famosas han hablado abiertamente de experiencias que habían tenido ellas también. Entonces, bueno, es como que la cosa ha empezado a resurgir un poco como champiñones, ¿no? Y entonces, pues, todo ha ido muy de la mano, la verdad. Y lo que comentabas de que se incluyera a las parejas en la petición, es que eso es una de las mayores injusticias que existen hoy en día, aquí al menos en España. Es que la pareja no cuenta para absolutamente nada, ya no solo en el propio proceso. A mi pareja, por ejemplo, durante el parto de mi bebé Hugo, le hacían salir de la habitación. Cuando venían las ginecólogas me hacían tactos, me decían cualquier cosa, le hacían salir de la habitación, como si él no importara nada, y era el padre. Como decía antes, cuando el embarazo ha ido bien y tú has parido a tu bebé sano, entonces sí que se le da una licencia, una baja por maternidad y por paternidad. Ahora mismo en España ya están equiparadas, si no me equivoco, igual no, pero creo que sí, la de la mujer y la del hombre. Hasta hace nada el hombre tenía unos cuantos días y la mujer tenía 16 semanas, y ahora están equiparadas. Pero en el caso de que tu bebé nazca muerto, pasadas los 180 días, solo tiene derecho la madre, el padre nada. O sea, al día siguiente tendría que volver a trabajar después de haber pasado por ese trance horrible. Pero es que cuando baja de 180 días no tiene derecho ni la madre ni el padre. Entonces son parte de la ecuación también, y ellos también necesitan atravesar su duelo. Físico no, pero sí psicológico, y necesitan acompañar a su pareja, que somos nosotros. Entonces, pues por eso la reivindicación de incluirles a ellos también. En algún momento de tu experiencia, de tu vivencia, tanto con tu primer bebé como con el segundo, ¿te sentiste de pronto invalidada desde la parte del sector salud, como desde los médicos, de las personas que te trataron en esos momentos? Sobre todo en el segundo, en el proceso mismo del parto. Yo, de hecho, lo he contado en mis redes sociales varias veces y en mi canal de YouTube, que yo sufrí violencia obstétrica, más de comportamiento que física, porque eso es algo que la gente también se cree que no existe la violencia obstétrica en países desarrollados, y sí existe, porque la violencia obstétrica puede tomar formas muy distintas, no simplemente es física. Y en esos momentos me sentí completamente invalidada, no se me tomó en cuenta para ningún tipo de decisión. Y claro, evidentemente eso marca el inicio de tu duelo, y te marca de por vida también. ¿Qué
llamado haces también, pues digamos, más allá de que se dé la baja o la licencia, como para que el mundo médico tenga conciencia también de este tipo de situaciones? O sea, ya que lo viviste, que pasaste por esto, lo sufriste, ¿cómo puedes decirle a ellos, oiga, esto pasa, pero nosotras como mujeres tenemos estas necesidades y por favor no cometa el mismo error? Justo eso, que sean conscientes de que cuando una mujer se ve envuelta en esta situación de que te comuniquen que tu bebé ha muerto dentro de ti y de que tienes que parirlo, que, que intenten, ya sé que es muy difícil ponerse en la piel de una persona que está atravesando una situación así, pero igual que existen protocolos de actuación para muchas otras situaciones, algo tan sencillo como no poner a esa madre en la planta de maternidad junto con otras madres que han tenido a sus bebés sanos y salvos. O sea, algo tan sencillo y tan lógico como eso, que no sé si, que a día de hoy no se está haciendo, solo en algunos hospitales. Que exista un protocolo que todos los profesionales que están en ese momento involucrados en ese proceso, ginecólogos, obstetras, enfermeros, celadores, todos los profesionales involucrados en ese momento, matronas, lo sigan y lo entiendan y lo pongan en práctica. Porque es que no solamente es los días o las horas en las que tú estás pariendo a tu bebé muerto, es que después de esos momentos viene el duelo. Y es un duelo, hoy por hoy, es un duelo silenciado y evitado. Es un duelo que no existe, del cual es mejor no hablar, porque a nadie le gusta hablar de fallecimientos ni de muertes, y menos en niños, porque es antinatura. Entonces, por no hablar de algo no quiere decir que no exista. Sí que existe y hay que darle el hueco y la importancia que se merece a nivel sanitario, a nivel psicológico, a nivel, a cualquier nivel. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para contar una historia como más cercana a mí. Hace un tiempo una persona con la que yo trabajaba, una chica con la que yo trabajaba que era muy cercana, quedó embarazada, pues a uno le cuentan, no, voy a tener un bebé, y nos mandó una foto y decía como, pero hay un bebecito que está en el cielo. Entonces yo le escribí por interno, le dije como, ¿estás bien? ¿Por qué no me contaste? Te habría apoyado, bueno. Y me dijo, no, tranquila, eso yo regresé a trabajar y ya, o sea, fue como muy rápido, como que no, tampoco quiso ahondar en el tema. Pero pues ya que a ti, pues tú lo viviste y hubo un momento en este episodio que nos cuentas, nos dices, es que yo tampoco quería hablar porque no sabía o no iba a recibir las palabras que yo quería recibir. Cuéntanos nosotros si a nosotros nos pasa, si nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras mamás nos cuentan esto, ¿cómo es la mejor forma de responder sin hacerle más daño a la persona que nos está contando? Pues lo mejor es estar disponible para esa persona, porque cada uno vive su duelo de la mejor forma que sabe o quiere, y hay personas que querrán hablar del tema, hay personas que querrán simplemente llorar en tu regazo, y hay personas que querrán simplemente estar en silencio. Y esas tres cosas son completamente respetables, y es conforme cada uno quiere vivir su duelo. Entonces, lo que hay que hacer es darle el espacio que necesita esa persona, no minimizar su dolor, ni recurrir a argumentos ni frases pues fáciles, como, bueno, chica, no te preocupes, ya tendrás otro, o pero tampoco lo conocías, no pasa nada, o si era muy pequeñito tampoco. No, o sea, no minimizar, no banalizar, y no infravalorar el dolor ni la situación que está viviendo esa persona. Acompañar, simplemente acompañar. Bueno, y cuéntame entonces, en tu petición también hablas un poco del machismo. Tú dices, la sociedad machista ha hecho que esto exista.
digamos que cómo crees que el machismo ha impactado, digamos, ya lo hablamos en la parte sanitaria, pero como sociedad, de no hablar de estos temas o de sentirnos incómodos, ¿cómo crees que de pronto podemos mejorarlo? ¿O qué deberíamos erradicar del machismo para que estos temas sean más visibles? Pues yo creo que va en relación con lo que hablábamos al principio, que bueno, pues las mujeres pasamos por procesos vitales físicos, fisiológicos y psicológicos que pues realmente se infravaloran y no se les da la importancia que tienen. De hecho, si tú haces una encuesta y le preguntas a varios hombres qué creen ellos que se tener el periodo o a parir, muy pocos igual te contesten. Evidentemente ellos no lo sufren en sus propios cuerpos, pero tampoco se han preocupado por interesarse y por saber qué se siente en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente vivimos en una sociedad básicamente dirigida por hombres, aunque a veces parezca lo contrario. Entonces yo creo que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Falta de empatía, falta de solidaridad también con la mujer. Bueno, Claudia, y finalmente cuéntanos entonces en qué va esta petición, qué te han dicho, cómo ha respondido de pronto, no sé si ya ha llegado hasta el gobierno, pero cuéntanos en este momento en qué va tu petición. Pues la petición lleva ya casi, creo, 33.000 o 33.000 y algo firmas. Se ha movido bastante, hemos salido en algunos medios importantes de comunicación a nivel de España, y ahora lo que se está intentando es recoger todas esas firmas y presentarlas en el Ministerio de Trabajo de España para poder pues intentar hacer que se haga real lo que se pide, se haga realidad. Ya hay algunos grupos parlamentarios que están poniendo estas cuestiones sobre la mesa y bueno, nuestra motivación principal es que pues todas estas firmas que no caigan en saco roto y se puedan convertir realmente en algo real, si no el 100% de lo que se está pidiendo, porque bueno, luego también hay que ver a nivel burocrático, etcétera, y a nivel legal, pues todo este tipo de cosas, pero por lo menos que se nos oiga y que se sepa que la gente está demandando un cambio en este sentido. Bueno, pues Claudia, mil gracias por estar aquí en Degeneradas, de verdad que te agradezco un montón que nos hayas dado también este espacio para que nosotros comencemos a hablarlo acá, y de verdad muy chévere, te admiramos mucho por esta lucha, por decirlo, por hablarlo duro, por no callarlo y por incluir a los hombres en este tema del embarazo, la gestación, del duelo, que también los debemos incluir a ellos en todo este tipo de facetas. Mil y mil gracias. Gracias a vosotras por darle visibilidad también desde vuestra plataforma y por toda la labor que hacéis, que es encomiable, de verdad. Claudia, recuérdanos por favor dónde encontrarnos, cómo te encontramos en tus redes, cómo encontramos tu página web. Pues mis redes es Suddenly This, Suddenly con 2 Ds, /this, y mi web es igual, www.suddenlydis.com. Y bueno, pues ahí vais a encontrar contenido, yo hablo sin tapujos y soy muy transparente y hablo pues sobre todo de duelo gestacional, de infertilidad, de reproducción asistida, de maternidad arcoíris, que es la maternidad que viene después de haber tenido una pérdida gestacional. Y bueno, pues encantada de recibir ahí a todo aquel o aquella que se interese por estos temas. Bueno, pues Claudia, un abrazo gigante, gracias por convertirte en una degenerada más y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Ustedes ya saben, pueden encontrar este y todos los demás episodios de Degeneradas, debates con enfoque de género, en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Soy Camila Moreno y nos escuchamos en el próximo episodio.